Es decir, por ejemplo, si de repente estamos hablando de que tenemos una ECU en un automóvil, en donde de repente procesa las señales de diferentes tipos de sensores para actuar en consecuencia, tenemos que entender cuál es el sensor que activa tal o cual componente periférico o actuador, como se llama. Por ejemplo, si tenemos un sistema eléctrico en donde de repente está funcionando para activar y desactivar una señal de electroventilador, por ejemplo, de refrigeración del circuito automotor, tenemos diferentes señales de retroalimentación o feedback mediante los sensores. Estos sensores son los encargados justamente de sensar, de darse cuenta la temperatura, por ejemplo, que hay dentro del vehículo, del sistema, perdón, de refrigeración del vehículo, y eso lo que hace es enviar la señal a la ECU para que la ECU en consecuencia active el actuador, que en este caso sería el ventilador. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es ese pensamiento crítico que yo quisiera que ustedes tengan? El pensamiento crítico de, si no prende el electroventilador, puede ser porque este está fallando o porque tranquilamente el sensor de esa ECU no está dentro de los parámetros. Entonces, como que siempre piensa de que está frío, por lo tanto nunca prende el electroventilador. Ahí está ese pensamiento crítico que yo quiero que ustedes tengan, en donde para poder tenerlo, primero tenemos que comprender cómo funciona cada cosa, para de esa manera decir, tenemos que ir por tal lado porque no está haciendo tal y cual cosa el sistema. ¿Se entiende? Entonces, por eso, cuando nosotros comenzamos con la capacitación, fuimos viendo diferentes principios de funcionamiento de los circuitos, entendiendo y comprendiendo al respecto cómo funcionan cada uno de ellos y demás. Como consecuencia, la idea es mostrarles a ustedes esa instancia, esa idea de ir viendo paso a paso cada uno de ellos. Yo voy a adelantar un poquito para no mostrarles desde el principio, para que no seamos tan repitentes al respecto, pero sí darles a ustedes el parámetro de cómo funcionan cada uno de estos componentes para que puedan tener una idea. Vamos a empezar desde algo muy sencillo, ¿sí? Como por ejemplo acá, este que tenemos aquí, que es una presentación justamente de una conexión de una bocina, ¿sí? Bien, vamos a ver la diapositiva desde la actual. Bien, ¿se está viendo ahí el PDF? A ver si vemos. ¿Se está viendo en la conexión para bocina? Si venimos ok, perfecto. Bueno, en todo caso, me comentan al respecto si no lo llegan a ver, ¿sí? Fíjense cuál es la situación acá. Y acá yo voy a destacar nuevamente tres componentes que son muy importantes. Hacen referencia a el actuador, ¿sí? Hacen referencia a el elemento que gobierna y hace referencia a el transporte, o sea, el cableado. Fíjense que yo voy a recordarlo, esto ya lo hemos dado, ya lo vimos en la clase anterior, pero quiero que ustedes lo puedan llegar a ver. Fíjense lo siguiente, acá básicamente el elemento que activa y desactiva, ¿sí? Va a ser nuestro componente que va a ser el relé justamente en este caso. Este relé va a recibir una señal de qué cosa, de este interruptor, por ejemplo, para que el relé en consecuencia active el actuador, que el actuador o componente periférico, en este caso sería la bocina. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la situación? Es algo muy sencillo de interpretar. Sí, no hay ningún problema, hasta ahí venimos todo bien. Hay un proceso de innovación, que es a lo que yo quiero llegar en el día de hoy, ¿sí? Les hago esta pequeña introducción para que ustedes puedan recordar de qué era lo que veníamos hablando, ¿sí? Pues yo voy a borrar esto, así no queda todo, todo marcado, y vamos a continuar al respecto. Fíjense que teníamos la conexión de luz alta y baja, fuimos viendo los circuitos de luces, por ejemplo, de freno, los tipos de lámpara, la luz alta y baja, la conexión que se realiza para poder iluminar cada uno, el tipo de diámetro de conductor justamente que tenemos como para compensar ese amperaje de esa lámpara. Fíjense que
Acá ya vimos el conjunto y el sistema, ¿sí? Y se llama sistema. ¿Por qué se llama sistema eléctrico? Porque ese sistema eléctrico está compuesto, ¿sí?, por diferentes componentes que, trabajando hermanadamente, o sea, trabajando en consecuencia entre todos, hacen que el sistema funcione. Si yo no tengo una lámpara, no va a encender. Si yo no tengo un destellador, por ejemplo, acá, no va a prender y apagar. Si yo no tengo el sistema de luces izquierda o derecha con la llavecita, no va a seleccionar. O sea que el sistema como tal constituye de que todos los componentes estén trabajando para que el sistema funcione y que llegue a ese fin al respecto. Bueno, acá tenemos el selector de comando, un poco de lo que habíamos visto, la parte del destellador, ¿sí?, un destellador electrónico, los tipos de lámparas que vimos justamente en su momento, ¿sí? Todas estas cuestiones que de repente vamos viendo al respecto, ¿sí? Fíjense que ustedes acá tienen un circuito de luces de freno, por ejemplo, la luz interna automóvil, que acá ya empieza como a incorporarse algunos módulos. Ustedes se van a encontrar ya del 2000 para adelante con un proceso de transición. Y ojo con esto, porque hay un proceso de transición entre las instalaciones eléctricas viejas a la instalación eléctrica nueva, ¿sí? Pero en ese proceso de transición hay incorporación de diferentes componentes, que son módulos. ¿Qué es lo que pasa? Como se han puesto módulos en esos modelos, ¿sí?, del 90 para adelante hasta el 2000 más o menos, es como que hay mucho cableado, y cableado grueso, cableado de dimensiones considerables, mucho mazo de cableado, porque todavía hasta ese entonces, entre el 90 y 2000, se manejaba potencia. ¿Qué es lo que pasó en la actualidad? Se sacó eso de manejar un poco de potencia como tal, y ahora se manejan señales. Por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, un levantacristal de un auto no tiene en los interruptores o los selectores para que suba y baje el cristal, no tiene cables gruesos. ¿Por qué? Porque el interruptor no está conectado directo al motor, ¿sí?, sino que más bien es un elemento que manda pulsos o señales. ¿Para qué? Para que un actuador, como por ejemplo este módulo que lleva módulo, llamémosle módulo levantacristales, active en consecuencia el motor. ¿Se entiende? Es decir, que hoy en día tenemos envío de señales que activan justamente los módulos para que ellos hagan que suba o baje los vidrios. Por eso, cuando vos tenés un auto de última línea o 2010 en adelante, vos apretás la alarma o la llave, y ¿qué es lo que hace? Se traban las puertas, eso es por señales, por pulsos, se activa la alarma, ahí también tenemos señales, tenemos pulsos, y por último, se suben los vidrios, en el caso, ¿sí?, de tener alguno bajo, se suben los vidrios al respecto. Todo eso, ¿cómo lo hace? ¿Hay alguna persona adentro, hay una maquinita, alguien que activa cada cosa? No, hay módulos que son como una especie de computadoras chiquitas, que lo que hacen es activar cada cosa conforme a lo que vos le pediste, que abra la puerta o que cierre la puerta, que levante los cristales o que baje los cristales. Hay dispositivos también que, por ejemplo, tienen computadoras de a bordo, y la computadora de a bordo, con una especie de EQ justamente, lo que hace es mandar pulsos a cada lámpara para que en consecuencia la computadora se dé cuenta si es que hay alguna que está quemada. Por ejemplo, los últimos camiones de la línea Scania, de la línea Cargo, Ford Cargo, Volkswagen, Iveco, ¿sí?, tienen un sistema que también se traduce a lo que los automotores están utilizando, en donde cuando vos pones en marcha el vehículo, lo que hace es mandar impulso eléctrico a cada lámpara que tiene el camión, ¿sí? Se escucha, perdón, se puede llegar a ver como una especie de tac, 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 como un montón de destellos en las lámparas. ¿Y eso para qué es?
¿Por qué? Porque la placa electrónica o esta ECU manda el impulso a la lámpara para que la lámpara tenga un determinado consumo resistivo, que es a través del filamento. Si lo tiene, significa de que está conectado, de que esa lámpara anda. ¿Se entiende? Son milisegundos. Tac, 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 todas las lámparas que tiene el camión y después termina diciendo test OK. O falla luz trasera izquierda de posición, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta? Y se dio cuenta porque esa luz trasera de posición, cuando mandó el impulso, no recibió ese consumo resistivo porque no tiene el filamento está quemado, el foco se quemó. Bueno, todo eso es electrónica pura, que es un poco lo que vamos a ir viendo hoy. Fíjense que yo acá hablo de conexión eléctrica de luz interna automóvil, una luz interna automóvil que tiene un timer difusor. ¿Y qué es el timer difusor? Bueno, es un sistema que de repente enciende la luz de a poco y apaga la luz de a poco. ¿Se entiende? La luz de cortesía, la luz inicial y principal que tiene el vehículo justamente cuando vos accedes. O sea que cuando vos apretás la alarma y abriste la puerta, automáticamente lo que hace es destrabarte las puertas, pero también te enciende la luz como para recibirte el vehículo si está en la oscuridad. Lo mismo a la inversa, apaga la luz, porque vos cuando abrís las puertas, lógicamente enciende la luz del medio. Bueno, todo eso lo usa mediante pequeños timers, difusores, por ejemplo, o electrónica, que ya por el 90 y monedas se empezaba a utilizar. Esto que yo tengo acá es una pequeña lectura de diagrama eléctrico automotor. Y ustedes van a decir, epa, ¿cuántas señales, cuántas cosas? No. Esto, para que ustedes entiendan, a ver si se alcanzan a dar cuenta, miren. Fíjense esto. Yo voy a mostrarles acá. ¿Se acuerdan cuando yo les di a ustedes que un sistema eléctrico comienza a través de una batería? Bueno, acá tendrían entonces la filmina número 1. Acá. Después les dije, por ejemplo, que ustedes llegarían a tener lo que hace referencia a el motor de arranque y demás generalidades como para que pueda funcionar y ponerse en marcha. Acá está la filmina número 2. Después le comenté que para que se ponga en manifiesto el funcionamiento del motor, tenía que tener un sistema eléctrico que alimente justamente la parte de distribución y que las bujías puedan hacer un salto de chispa. Acá tienen el salto de chispa número 3. Ahí. Después fuimos hablando de diferentes tipos de opciones, como por ejemplo que cargue la batería y demás, para que, bueno, la batería no se nos venga abajo. Acá tenemos la parte del regulador de corriente y de voltaje, número 4. ¿Sí? Después fuimos hablando con todos ustedes la parte de los componentes periféricos o de los actuadores. Llámese luz de posición, luz marcha atrás, luz de cortesía, bocina, luz alta y baja, instrumental, diferentes tipos de selectores para luz alta, para luz baja y demás. Bueno, acá tienen el selector de luz alta y luz baja, que en este caso sería en el pie, se aprieta ahí al lado del pedal del embrague, apretás y larga la luz alta, apretás de vuelta y larga la luz baja, más que nada en los vehículos más viejos. Y acá tenemos todos los periféricos, mirá. Todos estos son los periféricos correspondientes a todo lo que se activa. Es decir que, ¿es difícil de leerlo? No, no es difícil de leerlo. Lo que pasa es que te puede llegar a confundir un poquito al respecto. ¿Por qué? Porque vos decís como que ves un montón de mazos de cableados. No, en realidad están todos interconectados, simplemente que yo te lo desglosé al principio y luego, ahora, te hago justamente un aporte general de lo que sería, por ejemplo, un automóvil. Entonces, fíjate vos cómo todo está interconectado, ¿se ve? Es una lectura del diagrama eléctrico, que es un sistema, que todo está interconectado para que el vehículo tenga luces altas, luces bajas, encienda, tenga luz de cortesía, tenga conectado un amperímetro, un voltímetro y demás generalidades. Todos estas lecturas es lo que vos tenés que empezar a aprender, a relacionar al respecto. Yo hablaba con ustedes y les decía, me gustaría que tengan un pensamiento crítico. Por ejemplo, si en este sistema funcionara que estaría teniendo algún problema, suponete, ¿no? La luz de aparcamiento,
esta luz que yo tengo acá arriba a la derecha, ¿sí? Si yo tuviera un problema en la luz de aparcamiento, o sea, la luz de estacionamiento hace referencia, ¿sí? Esta que tenemos acá, ¿qué es lo que pasaría? Si yo tengo un problema acá, tengo que saber qué buscar al respecto. Y acá puede fallar, justamente como yo les comentaba, acá puede fallar unas tres opciones. O falla la luz como tal, o sea, el actuador, falla la luz como tal. Si de repente lo probamos y esa luz está andando todo ok, puede fallar el cableado. Fíjense este cableado que viene todo por acá, taca, 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 todo por acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que verificar continuidad entre donde inicia el cable hasta donde finaliza el cable en el portalámpara de la luz de aparcamiento. Si hay continuidad, significa de que está todo bien. Por último, tendríamos que verificar el que gobierna, ¿sí? El componente que gobierna o el switch de, por ejemplo, el que va en la caja, ¿sí? Que tal vez no pueda estar haciendo algún falso contacto y algún problema puntual. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver. Si de repente no anda esa luz de aparcamiento, vayan directamente a ese tema. No empiecen a desarmar porque sí, porque no es la idea. Así no se procede al respecto. Ustedes siempre tienen que fijar que el actuador ande, que el cableado que alimenta el actuador esté bien y por último, verificar el elemento que gobierna, bien sea la ECU, bien sea el tambor de la llave cuando se pone en contacto, o bien sea, por ejemplo, el sensor que cuando pones la marcha atrás activa mediante masa para que encienda la lámpara. ¿Sí? Esas son las opciones que ustedes tienen que tener al respecto. Y no más que eso. ¿Sí? Porque si no es como que podés hacer un desglose mucho más elevado sin la necesidad de que así sea. Bueno, estos componentes, estas conexiones así, es lo que ustedes van a encontrar. Nos pedían la otra vuelta algún aporte de algún vehículo y demás. A mí se me ocurrió puntualmente, como para que ustedes lo tengan en gráfico. Fíjense que cada gráfico está acá pensado, para que se pueda interpretar. Y les quería compartir, porque es un dato no menor, que esta conexión justamente tiene a cada periférico con una conexión a tierra, ¿se ve? Ahí tenemos una conexión a tierra, otra conexión a tierra, otra conexión a tierra. En realidad, lo podríamos decir que no es la tierra como tal, sino que más bien es el polo negativo. Sería el chasis del vehículo. Para que no sea tan engorroso y que llevemos negativo a cada componente y también positivo, ¿qué es lo que hacen los diseñadores? Solamente llevan el polo positivo, ¿ves? A cada componente lleva el polo positivo, ¿está? Acá lleva polo positivo, acá también y acá también. ¿Por qué? Porque de esa manera ese polo positivo se entiende que son las señales que nosotros tenemos que buscar. Y el negativo, ¿a dónde va? A masa. Siempre a la parte negativa, ¿sí? A la parte de masa del polo negativo de la batería. A ver si ustedes se alcanzan a dar cuenta. Teniendo en cuenta esta situación de lo que yo les comentaba, que solamente llegan los polos positivos, acá yo tengo una situación. A ver si ustedes ya tienen una idea al respecto. ¿Por qué acá en este faro, acá arriba, llegan dos cables? Uno y dos. Ahí. Este es el faro delantero. O sea, el que va a iluminar, acá justamente, va a iluminar la luz alta y la luz baja. ¿Por qué llegan dos cables ahí si yo les digo que a todos lleva uno solo? A ver si ustedes me pueden orientar un poquito al respecto, si se animan. Ahí vamos a fomentar el pensamiento crítico. A ver si ustedes se alcanzan a dar cuenta. Faro delantero, luz alta y luz baja. ¿Por qué llega dos cables, siendo que a todos los componentes periféricos llega uno solo? ¿Sí? A ver si se alcanzan a dar cuenta. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el planteo que tenemos en la parte justamente de las luces altas y bajas delanteras? A ver si por ahí podemos llegar a ver. Bien, perfecto, muy bien, Nicolás. Uno para la baja y otro para la alta. Tiene tres pines, dos positivos y un negativo. Bien. ¿Por qué tiene dos positivos? Porque un positivo alimenta la parte de la luz baja
y el otro positivo alimenta la parte de luz alta. ¿Se entiende? Bueno, así es como ustedes tienen que interpretar, ¿sí?, críticamente lo que hace referencia a una conexión eléctrica de estas representaciones, más que nada que son muy sencillas, muy didácticas para que ustedes puedan entender. Lógicamente que si después buscan algo más específico, se empieza a complejizar. Y ahí es donde ustedes tienen que tener la capacidad de interpretar lo que quiere decir quién ha hecho el bosquejo. Por ejemplo, acá, fíjense que el cierre centralizado, acá tiene una representación, ¿sí?, mediante un poco más compleja al respecto. Y acá tenemos una conexión que es el principal o el que gobierna, y después tenemos los esclavos, ¿sí? ¿Cómo es el tema? Bueno, fíjense. Acá tenemos, en este modelo justamente, de representación de cierre centralizado, que es lo que habíamos quedado en la última clase, tenemos un componente que es este. ¿Saben cuál es este? ¿Por qué tiene 4 cables este? Tiene 4 cables porque ese es el que gobierna, el que manda, el que envía señales y demás a los otros componentes. Por ejemplo, ese que está ahí arriba, a la izquierda, sería como que si estuviéramos viendo un auto desde arriba. ¿Por qué? Porque este que tenemos aquí adelante, a la izquierda, ¿qué va al delante a la izquierda? Visto desde arriba un vehículo, y va el conductor. O sea que ese que yo señalé sería el del conductor. Y los demás, el de la izquierda sería el acompañante del conductor, y los traseros serían acompañante y atrás del conductor. Fíjense que los demás servoactuadores o actuadores como tal, pueden ser servos o no, ¿qué es lo que hacen? Esos actúan en consecuencia si es que de repente el principal se puso en funcionamiento. Por ejemplo, ¿cómo se traban las 4 puertas? ¿Se pueden trabar las 4 puertas desde la trasera derecha? No. Traba las puertas y destraba las puertas de manera manual, digamos, si es que lo quiere hacer, el mismo chofer, teniendo justamente la opción de lock o no en la puerta, ¿sí? O el candadito. Cuando apretan el candadito, por más que quieran abrir, no lo pueden hacer en la parte de atrás porque quedan totalmente bloqueadas, salvo que se destrabe mediante ese candadito al respecto. En realidad, queda bloqueado desde la parte externa, no se puede abrir. Si vos querés desde la parte interna habilitar justamente la posibilidad de poder abrir la puerta, dependiendo si está la traba o no de niños, se puede abrir o no al respecto. Eso depende del vehículo. Pero fíjate cómo acá tenemos un elemento. ¿Cuál es el que gobierna acá? El que gobierna justamente es la centralita. Esta es la que gobierna, la que dice qué hacer al respecto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, manda señales a los actuadores, ¿sí? ¿Cuáles son los actuadores? Cada uno de los servomotores, ¿sí?, que van conectados en las puertas. ¿Ves? Entonces, de esa manera, les manda la señal para que ellos activen o desactiven en consecuencia. Otra de las características que yo les comentaba a ustedes era de que esto tiene la conexión que dice acá, alarma. Claro, ¿por qué? Porque mediante estos 2 colores, ¿sí?, que tenemos acá, bien, que sería white and brown, sería marrón y blanco, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la conexión de la alarma. O sea, que cuando la alarma se activa, también manda la señal para que se traben las puertas. Por eso es que hay una conexión como en cascada, digamos, en donde cada central se comunica y envía señal a las otras. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos la central de la alarma, tenemos la central del cierre centralizado y tenemos la central de levantas cristales. Y una se interconecta con la otra, ¿sí? Entonces, cuando vos activaste la alarma, esa señal de la alarma le envía la señal a la central de
de trabar puertas y también le envía la señal a los levantacristales. Como consecuencia se traba la puerta y suben los cristales. ¿Por qué? Porque se conectan hermanadamente una central con la otra. ¿Se entiende? Así van a encontrar mucho al respecto en los vehículos en donde son autos base y de repente después se agrega el PAX. Por ejemplo, tenés un Volkswagen Polo que es base, o un Volkswagen Gol que es base, luego le anexaste el pack seguridad, por ejemplo, y ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver que con la alarma se van a ir anexando todas las otras cosas como la tragapuerta, cierre centralizado y demás, porque fueron anexos. Eso es lo bueno que tiene, que se puede anexar o no, y eso enriquece o empobrece el valor final del vehículo cuando lo vas a comprar. Entonces de repente vos decís, bueno, yo compro algo base y luego anexo el pack seguridad, el pack comodidad o lo que le quieras llamar. Bueno, todo esto va relacionado a estas disposiciones. Entonces tengan en cuenta ustedes que cuando vayan a trabajar con la parte de cierre centralizado, la parte de alarmas y demás, van a encontrar dos cables primero que son los necesarios para que se puedan alimentar. Y bueno, como los cables lo indican, fíjense acá, tenemos red and black, o sea, rojo y negro. Estaríamos haciendo referencia a que el red es el positivo y el black el negativo. Por lo tanto, esa es la alimentación que inicialmente tiene que tener el sistema, ¿sí? Para que la centralita funcione. O sea que vos dos cables le vas a tener que tirar para que la central funcione. Luego, todos los otros cables de salida van para cada actuador, ¿sí? Los dos primeros van para los primeros, los cuatro primeros, y está, van para la parte de el que maneja, el conductor, los otros dos van para el acompañante y los otros para los traseros. Bien, y por último, te sobran acá estas señales, que es la 1 y 2, que es la que yo te comentaba justamente, que es la señal de feedback, se llama, o de retroalimentación a la alarma, para que la alarma active justamente este dispositivo de cierre centralizado. Así funciona este. Ahora, hay otros que se fueron innovando. Llamémosle Renault 21, llamémosle Renault 9, llamémosle Renault 11, llamémosle Renault Laguna, Ford, ¿qué Ford? Ford Escort, Volkswagen Gol de los viejitos, Fiat, de Fiat, ¿qué podría ser ahí? Palio. ¿Qué es lo que tenían? Esos vehículos, 90, 95, se incorporaban estas opciones y cómo se cerraba o se abría las puertas si no teníamos la alarma. Bueno, si el conductor metía hacia adentro, por ejemplo, la llavecita de poder abrir la puerta, si metía hacia adentro, bloqueaba todas las puertas. Eso era de manera manual, si vos lo querías trabar. Ahora, otra opción era tener un botón en el tablero que tenía un dibujito de un auto, en donde vos apretabas para arriba el botón y se escuchaba ¡trac! Y destrababa todas las puertas. Y cuando vos querías trabar las puertas de manera manual, volvías a apretar ese botón hacia abajo y hacía ¡trac, trac! Y trababa las puertas las cuatro. De esa manera se manejó en ese momento. ¿Y cómo era automático? De dos maneras. Una, conectado mediante la señal de el velocímetro, esto ya con un poco de computadora, mediante la señal del velocímetro, por ejemplo, Renault 21, que a 20 RPM trababa las puertas, ¿sí? Esa era una de las opciones, a 20 RPM del velocímetro, o la otra opción era mediante un disparo. ¿Y mediante qué disparo se hacía? Mediante el freno. O sea, vos arrancabas el vehículo, primera, segunda, tercera, llegabas a una esquina y frenabas. Cuando vos frenabas, esa señal de freno mandaba la señal a la centralita y ahí ¡trac! Se cerraban las puertas. Así era como en su momento la habían encontrado la vuelta. Ahora, en la actualidad, nada, vos pones en marcha,
cuando pones en marcha, el vehículo abre todas las puertas y después de determinado tiempo o determinada velocidad, automáticamente la cierra para poder llegar a destino. Pero tiene también una conexión que cuando vos apagás el vehículo, se entiende que vas a salir del vehículo, entonces ¿qué es lo que hace? Cuando apagás el vehículo, automáticamente destraba las puertas para que puedas salir. Todo eso se fue innovando mediante las centralitas, como esta, por ejemplo. Bien, todas estas cuestiones de interpretación es lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Ahí está la señal de la alarma, entonces, white and brown, ¿sí? Y red and black, positivo y negativo de alimentación de la central. Así es como lo van a encontrar siempre. Cables más, cables menos, van a tener esa situación por poder ver. Vamos a ver si tenemos justamente una representación al respecto. ¿Sabías qué es la eco automotriz? Ya acá llegamos a la electrónica como tal. La eco es la unidad de control electrónico. Es una especie de computadora, justamente, que regula, por ejemplo, el motor. Se trata del corazón de un sistema electrónico compuesto por sensores y actuadores en la que los sensores informan a la unidad central y ésta envía la orden necesaria a cada uno de los actuadores que la transforman. Es decir que lo que hace básicamente es, ¿cómo funciona? Funciona mediante señales de retroalimentación. ¿Qué son las señales de retroalimentación? Son las señales que necesita esta EQ para poder funcionar. Por ejemplo, ¿te acordás que en lo que respecta al sistema de encendido eléctrico o electrónico, yo les comentaba que tenían el captor o tenían una señal que inicialmente en los primeros vehículos era mediante el platino? ¿Se acuerdan que mandaba ese pulso? Después, ¿qué es lo que pasó? Ese platino se reemplazó por un captor, un módulo y un captor que mandaba una señal también pulsante mediante la apertura y no de un campo magnético, porque pasaba un imán justamente cada vez que iba dando vuelta el rotor. En la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Sigue funcionando de la misma manera. Lo que sucede es que esa señal pulsante la envía porque tiene un sensor en el volante del auto, ¿sí? En el volante, donde está el volante que tiene un montón de dientecitos donde encastra el burro de arranque. Bueno, ahí tiene un sensor que le comenta, le dice a la ECU que está girando. Y a determinadas vueltas de esa conexión con ese sensor justamente, o, por ejemplo, puede estar ubicado en otra parte, en la puntera del árbol de levas, o en otros lugares, dependiendo del tipo de vehículo, manda esas señales para que la EQ, ¿sí?, active y desactive la señal de la bobina, entonces en consecuencia el vehículo arranca. O sea que en definitiva es lo mismo, lo que pasa es que le metieron un poco más de electrónica, porque la electrónica regula, tiene parámetros de cuánto combustible está consumiendo, si está quemando bien, si no está quemando bien, porque ahora la inyección es inyección electrónica. Ya no es más a carburador, ¿se entiende? Antes pasamos del carburador a la inyección monopunto y luego a la inyección electrónica con 4 inyectores al respecto, bien sea diésel o nafta. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día todo eso lo maneja la EQ. Por eso es importante que ustedes no estén lavando el motor al respecto, porque si la mojan se puede generar un problema. Esta EQ necesita 12 volt para poder funcionar y tiene muchas entradas al respecto. Muchas que son señales de entrada y muchas que son señales de salida. Yo voy a hacer acá una representación pequeña, sencilla, para poder mostrarles a ustedes un poquito al respecto. Acá tengo mi otra cámara, ¿sí? Ya les voy a dejar de compartir acá un segundito para poder ver en la cámara al respecto. Acá tengo la X. Les voy a hacer una pequeña representación para que ustedes puedan entender. Miren, acá estaría la EQ al respecto, y yo tendría un montón de señales de entrada. Acá le vamos a poner flechitas, ¿sí? ¿Bien? Señales de entrada que van a ingresar. Llamémosle sensores, ¿sí?
llamémosle sensores, que van a estar enviando la señal a la ECU. Todos estos son las señales que ella necesita para poder funcionar. Tipos de sensores de todo un poco. Por ejemplo, un sensor de aceite, un sensor de temperatura y un sensor de un sensor para mandar la señal a la bobina. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos sensores van a estar enviando la señal. A ver si lo puedo poner. Ahí está. Ahí va. Van a estar enviando la señal continuamente a la ECU. La ECU se va a hacer la pregunta, va a pensar al respecto y en consecuencia va a actuar, va a alimentar cada componente periférico. ¿Sí? Por ejemplo, manda la señal el sensor de la bobina, significa de que si está mandando la señal ya estaría el vehículo en funcionamiento para poder ponerse en marcha, o sea, está girando el motor. La ECU, ¿sí? También tiene acá una señal de 12 volt, porque necesitan una alimentación, 12 volt. Va a pensar al respecto con esta señal que está llegando y en consecuencia, ¿qué es lo que me va a activar? Acá, la bobina. Y la bobina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alimentar las 4 bujías. ¿Vieron? Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. A ver, ahí un poquito más. Deme un segundito. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Señales de entrada, la ECU piensa y en consecuencia activa la bobina, por ejemplo, las 4 bujías. De la misma manera pasa con la ECU de, por ejemplo, el que alimenta el electroventilador en la parte de temperatura. Manda un sensor de temperatura que estaría acá, le dice a la ECU, che, está a 90 grados. ¿Qué es lo que dice la ECU? Ah, bueno, a 90 grados necesito, o 92, 94, por ejemplo, necesito activar algo para que baje la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que activa? El ventilador, por ejemplo, acá. O el forzador, ¿sí? Al respecto. Forzador o electro, como le decimos acá en Argentina. ¿Bien? Esto es lo que ustedes tienen que entender. Que antes todo esto era mecánico. Ahora, en la actualidad, es mediante el manejo de la ECU. Si el forzador o el electroventilador del vehículo no enciende, ¿será el problema de él? ¿Será el problema del cableado? ¿Será el problema de la ECU o será el problema del sensor? O sea, hay 4 posibilidades. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Probar directo el forzador, o sea, inyectarle 12 volt acá. Le inyectaste, y te haces la pregunta, ¿no? Le inyectaste 12 volt a ese forzador, ahí lo voy a mostrar. Le inyectaste 12 bolas a ese forzador. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Anduvo o no anduvo? Sí anduvo, listo. Si anduvo ese forzador, significa de que no es el problema. Sigo. ¿Qué verifico? El cableado, sería esta flechita de acá. El cableado que va desde la ECU hasta el forzador, ¿está bien? Lo puedo verificar con un tester en continuidad. Che, ¿vos sabés que sí está bien? Perfecto, anulo. No es necesario controlarlo. Lo de la ECU es lo más difícil de controlar si es que la señal sale de acá o no. O sea que yo lo que te aconsejaría es que te vayas directamente a el último que te haría falta, sería el sensor de temperatura. Acá. Este sensor de temperatura, ¿está funcionando bien o no? ¿Le está enviando la señal bien a la ECU? Bueno, esto va a saltar enseguida cuando vos a la ECU lo conectes a un escáner. ¿Sí? Si vos lo conectás acá a un escáner, el escáner justamente te va a decir al toque, ¿sí? Que el problema es, por ejemplo, que el sensor está fuera de rango. Si no tenés sensor, y mirá, tenés 2 cosas que te está quedando. O la ECU que está fallando, o el sensor que no está enviando la señal a la ECU. Como consecuencia de las 2 maneras, lo mejor, lo más barato, es cambiar este sensor al respecto. Le cambiás ese sensor para ver si que de repente están dando bien o no. Si cambiaste el sensor y sigue sin funcionar, sonaste, hay un problema acá. Y si hay un problema acá, ahí estamos complicados porque la ECU justamente se repara y si no se cambia el módulo completo, que es carísimo. ¿Sí? Es algo muy caro de poder reparar. Así es como ustedes tienen que tener ese pensamiento crítico del cual estamos hablando hace rato. Que se puedan dar cuenta
cómo es el procedimiento y cómo es que funciona al respecto. ¿Bien? Bueno, continúo un poquito más y luego ya hacemos un proceso de receso para poder tomar sus aportes y ver qué es lo que venimos haciendo. Fíjense que acá dice, volvemos a leerlo muy bien y detenidamente. La ECU es una unidad de control, lógicamente, porque es la que controla. Controla el encendido y el apagado de un motor, controla el encendido y el apagado de luces, controla el encendido y el apagado, por ejemplo, de un electroventilador o diferentes parámetros de funcionamiento del vehículo. La computadora de a bordo. Entonces vos estás adentro del vehículo y tenés un parámetro. La computadora te va diciendo, mirá, tenés este consumo, está quemando bien, está quemando mal, qué sé yo, tenés un exceso de combustible o no al respecto en cada una de las pruebas que podás llegar a hacer. Tenés un tiempo de funcionamiento en ruta que lo podés calibrar también para ver el consumo. Tenés una temperatura interna de tanto valor, una temperatura externa de tal y tal. O sea, hay un montón de parámetros que vos podés ver mediante esa computadora de a bordo que lógicamente lo maneja esta ECU. Bueno, la ECU entonces es una unidad de control. Fíjense que acá dice, se trata del corazón de un sistema electrónico compuesto por sensores y actuadores. Todo sistema funciona así. El sensor sensa, se da cuenta de, anotalo así, el sensor sensa, se da cuenta de, ¿qué magnitudes? Pueden ser temperatura, puede ser aceite, puede ser presión, puede ser un pulso, puede ser un contacto, cualquiera sea el parámetro, el sensor es el que se da cuenta, el que envía la señal, ¿está? Es el que sensa. Envía la señal a la ECU y luego la ECU hace funcionar los actuadores. ¿Qué son los actuadores? El servo, el electroventilador, las luces, la bocina, ¿se entiende? ¿Qué sé yo? El ventilador, el forzador de adentro del aire acondicionado, la parte del levantacristales y demás. Todo eso es lo que hace respecto a el actuador, el que actúa en consecuencia. Por eso que quería mostrárselos y comentárselo ahí al respecto. Fíjense que acá tenemos otro modelito, acá tenemos también otra ECU, y fíjense que acá tenemos lo que yo les comentaba. Miren esta interpretación, un segundito y ya vamos a el receso. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, denme un segundito acá, lo puedo poner con este sector. Fíjense, tengo determinados sensores que envían, fíjense las flechas acá, envían señal a ECU, determinado el sensor de temperatura, por ejemplo, y demás. ¿Sí? Sensores de caudal, determinados sensores que envían. Y a la salida, ¿qué es lo que tiene? Motor de ignición, la bujía, por ejemplo, acá, y acá dice fuel injector, o sea, el inyector de combustible al respecto. Fíjense que todo eso funciona y el inyector funciona porque la ECU dice, está bárbaro, estoy recibiendo todas las señales, sé qué hacer. Entonces, hace que el inyector funcione. ¿Por qué? Porque si de repente ustedes apagan el vehículo, por ejemplo, el inyector va a seguir inyectando y no, si vos apagaste el vehículo, se te va a pasar de nafta. O sea que cuando vos apagás el vehículo, el motor, por ejemplo, entiende la ECU de que tiene que dejar de inyectar combustible. ¿Y cómo se da cuenta? Porque deja de recibir, por ejemplo, los 12 volt de la alimentación desde el tablero, digamos, desde el selector de la llave. Entonces, cuando deja de recibir esos 12 volt, lo que hace en consecuencia es dejar de inyectar combustible. Bien, hacemos el receso, si les parece, así de esa manera luego respondemos algunas preguntas al respecto y quiero ver si es que va quedando claro todo esto que venimos relacionando para poder activar los componentes cuando cerramos la puerta y demás. Y yo hablé de sensores. Y esos sensores, ¿a qué hace referencia? Bueno, acá vamos a dejar un material teórico como para que lo puedan ver, ¿sí? Un sensor automotriz es un componente electrónico del vehículo que se encarga del monitoreo de una función operativa del mismo, para el cual fue diseñado y transmitir la información a la ECU. Por ejemplo,
El sensor de temperatura fue diseñado para censar temperatura en la parte de refrigeración del vehículo, por ejemplo, en el radiador, en la tapa de cilindro y demás. Y le va a enviar esa señal mediante esos dos cables bien finitos a la ECU, ¿sí? También llamada computadora OSM. Si la información transmitida por el sensor, vengan acá a la parte lógica, si la información transmitida por el sensor se encuentra dentro del rango normal establecido por los ingenieros automotrices, entonces la ECU determinará que está en buen funcionamiento. Pero si está fuera de rango, la ECU detectará que está en una falla, digamos, en el sistema, procediendo a activar la luz bueno, justamente de check engine, digamos, de verificación, por ejemplo, de algún componente o que hay algo que no está bien al respecto. Fíjense que dice establecido por los ingenieros automotrices. Claro, cada ECU tiene parámetros, parámetros de temperatura, parámetros de presión de aceite, parámetros de funcionamiento de todos los fluidos y componentes del motor. Si está leyendo bien y si todo está bien, el vehículo sigue en marcha. Ahora bien, si hay algo que está fuera de rango, te puede encender la lámpara y si es más grave el problema, inclusive, te puede apagar el motor. En los vehículos de transporte, como los camiones, por ejemplo, que no lo traían, porque eran modelos viejitos, venía el llamado vigía, que el vigía justamente, ¿qué era lo que hacía? Lo mismo que la ECU. Tenía señales de retroalimentación de presión de aceite, de presión en la parte de frenos, digamos, presión de aire, y presión perdón, y temperatura del motor, digamos. Entonces, cuando el vehículo está en marcha, si todo esto está andando, el vigía activa para que siga andando el motor. O sea que le da combustible, digamos, son motores diésel, le da combustible. Ahora, si hay algún problema, si no hay presión de aceite, si no hay presión en alguno de los componentes, empieza a sonar una chicharra, pip, 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 ¿y qué es lo que hace? Desactiva el paso de combustible y automáticamente te apaga el motor. ¿Para qué te apaga el motor? Para que no puedas marchar y deteriorar más por el producto del problema que está teniendo, ¿sí? O sea que se da cuenta de que no está dentro de los parámetros alguna de las señales que estos sensores les está enviando. ¿Bien? Algunos sensores automotrices reciben información física, bien, temperatura, revoluciones por minuto, por ejemplo, las RPM, y otros sensores e información química. Acá está la emisión de gases de escape o calidad del aire. Posteriormente, esta información es convertida en señal eléctrica y esta forma es enviada a la ECU del vehículo. Hay un sensor que lo van a conocer ustedes, está en la parte de emisión de gases, en la parte del tubo de escape. Hay un sensor que se llama sonda lambda, ¿sí? Esa sonda lo que hace es darse cuenta del porcentaje de si es que está quemando bien o no ese vehículo, ¿sí? Si estás pasando combustible, por ejemplo, crudo sin quemar, lo que hace es cambiar la inyección del combustible mediante los inyectores y el ingreso de aire para que sea perfecta la quema del combustible dentro de la cámara. De esta manera, por eso entendemos que un auto con inyección electrónica es mucho más eficiente el combustible al respecto y rinde más que un auto a carburador, porque el auto a carburador la combinación era un poco más rústica y no tenía ninguna retroalimentación mediante sensores, un lazo cerrado. En este caso, sí es de lazo cerrado, o sea que retroalimenta porque los sensores se van dando cuenta. Ahí es donde aparece el famoso check engine o verificación justamente de motor o avería en el motor cuando hay un exceso de consumo o pasa combustible sin quemar y se entiende de que está contaminando el medio ambiente, por lo tanto quedan esas luces prendidas al respecto. ¿Qué es un sensor automotriz y cómo funciona? Bueno, acá tenemos diferentes, ¿vieron? O sea que todos los sensores que ustedes vean en el motor conectado, que llegan a cada uno de ellos, cada uno tiene una función. Y también tiene una conexión eléctrica,
Si de repente ustedes lavan, por ejemplo, el motor con hidrolavadora o con Karcher, ¿qué es lo que pasa? Puede que ingrese agua dentro de estos sensores generando una falla al respecto. Por eso yo no aconsejo lavarlos de esa manera. Cuando estuvimos hablando de los levantacristales, por allá por el año 90, se hacía de manera mecánica, perdón, de manera rústica, y se trabajaba con la potencia directa en tecla. Es decir, la tecla misma recibía, tenía 6 contactos, y la tecla recibía en el medio positivo y negativo. Si apretaba para arriba, el levantacristal subía, porque hacía puente justamente con los otros 2 contactos, y si apretaba para abajo, esos 2 polos se invertían, entonces el motor giraba. Tengan en cuenta ustedes que estos motores de corriente continua, si los conectás de una manera, giran para un lado, y si los conectás invirtiendo los cables, giran para el otro. En corriente continua funciona de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Funcionaban bárbaro hasta que empezaban a tener un problema porque se absorbía todo el consumo eléctrico dentro de la tecla. Esa tecla, que internamente tenía una chapita de cobre, generaba un exceso de carbonilla en los contactos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tenías que apretarla como un poquito más o un poquito menos como para que suba el vidrio y pueda bajar. ¿Qué es lo que pasó? Se reemplazó esa parte por módulos, como por ejemplo el módulo levanta cristal. Este módulo levanta cristal es de una Fiat Strada, en donde lo que tiene es pines con fichas que llegan al respecto. ¿Y esos pines qué es lo que reciben? Y reciben señal. ¿De qué cosa? De los componentes, por ejemplo, de las teclas. ¿Vieron ustedes que en la actualidad, para subir y bajar más que nada los vehículos que tienen esta característica, tenés el sistema On Touch, en donde con un solo touch vos subís o bajás el cristal sin necesidad de mantener apretado la tecla? Bueno, ese sistema On Touch se mantiene porque este módulo es el que hace esa magia de mantener el cristal subiendo y bajando al respecto. Ahora, si vos querés bajar hasta cuarta ventanilla o un poquito más y vos querés calibrarlo, vas apretando la tecla y entonces de esa manera vas bajando o subiendo la tecla, el cristal como corresponde. Bueno, estos módulos son los que gobiernan justamente la decisión de subir o bajar el cristal al respecto. Entonces, si algún levantacristal no te llega a funcionar, ¿qué es lo que tenés que hacer? Primero probar de manera directa en el motor el cable que llega, sacar 2 cables desde la batería y hacerlo subir y bajar. Si sube y baja perfecto porque el motor está andando, significa que ese actuador no es. Después de ahí, verificar los 2 cables que van desde el actuador o desde el motor hasta el módulo. Si tienen continuidad, si están bien. Si esos están bien, lamentablemente acá no hay mucho más para buscarle. O el módulo está fallando o la tecla para arriba y para abajo no está teniendo buen contacto. Ahí podrías hacer una limpieza de los contactos de la tecla porque como no hay consumo, no se suelen deteriorar para descartar todos esos componentes. Si luego de verificar tampoco sigue andando, no te va a quedar otra que cambiar el módulo de levantacristales. Otro de los sensores que se utilizan, por ejemplo, es el sensor de lluvia. Ese sensor de lluvia que se da cuenta cuando hay agua en el cristal y como consecuencia activa de manera automática el limpia parabrisas. ¿Cómo funciona? Lo mismo, envía esa señal a la EQ en consecuencia activa para que pueda hacer la apertura y cierre de las escobillas, limpia la baluneta o por ejemplo cristales delanteros. Eso es lo que de repente ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de poder ir viendo estos conceptos que venimos aprendiendo aquí. Muy bien, yo he finalizado entonces de mostrarles este aporte. ¿Alguna pregunta, algo al respecto como para ir cerrando en este día de hoy? Ya hemos visto todos los conceptos iniciales como para que ustedes sepan cómo funciona al respecto. Bien, mi estimada moderadora, a ver si es que anda por el otro lado, si tenemos algunas preguntitas. Acá estoy.